bienvenidos a un nuevo episodio de Colombia con Perrenque, precisamente rescatando esos 4 pilares que caracterizan a este movimiento espacio y es orgullo por lo nuestro, perrenque sin límites, talento que inspira y además de eso, unión y acción. Entonces, en ese orden de ideas, hoy hemos querido traer a una persona que consideramos que está moviendo la agenda juvenil en Bogotá e impacta también regionalmente a través de otras iniciativas que en el país se vienen sumando a brindar más oportunidades juveniles precisamente para muchos de nuestros jóvenes en el país. Entonces, Camilo, bienvenido, y para no más preámbulos, cuéntanos quién es Camilo Franco y qué es Going. Bueno, pues primero que todo, Augusto, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Además lo hablo de corazón, como colombiano. Creo que este es el tipo de diálogos que tenemos que tener permanentemente, no por ciertas coyunturas, por situaciones de contexto, sino es el diálogo abierto que tenemos que tener en el país, en los territorios, en las regiones, para encontrar perspectivas distintas, para encontrar puntos de encuentro y al final avanzar en acciones que nos sirvan a todos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿quién es Camilo Franco? Un colombiano, un bogotano de 32, casi 33 años, apasionado por este país, por su cultura, por su gente. Y desde que entró a la universidad, yo soy administrador de empresas del externado, pues entré con un propósito y era cómo podía aportar desde lo que yo podía estudiar y luego salir a emprender, a montar alguna empresa, cómo podía contribuir al desarrollo económico de este país. Y gradualmente, durante la carrera y ya cuando tuve mi primera experiencia laboral, me encontré con el mundo de lo social, de la inversión social, que yo hasta ese punto, la verdad, no había tenido la oportunidad de conectar. Más allá de lo que le enseñan a uno en la Universidad de Responsabilidad Social y de Sostenibilidad. Pero primera experiencia laboral, sector financiero, analista de crédito, ahí hice mi práctica. Muy de la mano también con lo que me gustaba, que eran las finanzas, la innovación financiera. Pero ahí ocurrió un punto de inflexión importante, y es que salí un día de comité de crédito y tenía 12, 14 llamadas perdidas en mi celular, y era justamente Accenture Colombia, buscándome para participar en un proceso de selección para el equipo de ciudadanía corporativa de inversión social. Hice el proceso, pasé y empecé sin saber qué era Accenture Colombia, lo confieso, y sin saber muy bien qué era ciudadanía corporativa. Y estuve trabajando durante 10 años allí, entendiendo cómo desde el sector privado, una empresa internacional en este caso, le apuesta genuinamente a la inclusión, a la diversidad, a la sostenibilidad, porque estaba yo al frente de la estrategia de inversión social de la empresa, que tenía como propósito desarrollar habilidades para el futuro y para el éxito de jóvenes en todas las partes del mundo donde opera la organización. Así que estuve 10 años trabajando allí y hoy pues tengo la fortuna de ser el director y liderar Going Bogotá, que ya hablaremos un poquito más adelante de qué es la iniciativa, pero muy contento, un bogotano, un colombiano convencido en quiénes somos como cultura, como país, y el potencial que tenemos y que estamos en la mayoría de los casos desaprovechando, justamente al no encontrar esta variable perfecta que resuelva la ecuación para conectar a los jóvenes con las oportunidades de educación y empleo. Así que pues eso es Camilo, es un apasionado por este mundo de lo social que busca contribuir, poner su granito de arena de todo lo que he estudiado, de la experiencia que me han dado estos 32, 33 años para construir ese tejido social que nos está haciendo falta y conectar, aprender de las personas, tal vez es de las cosas que más me gusta, como poder aprender de cada persona, de cada experiencia, de espacios de co-creación y de co-construcción. Bueno, Camilo, y pues a propósito de eso, tú lo mencionabas ahora, yo recuerdo que te conocí en una entrevista virtual. Sí. Y yo no entendía un poco cómo era, o sea, cómo era Going, o sea, cómo funciona Going, quiénes están en Going, porque cada vez que hacíamos una entrevista, una reunión, aparecía un nuevo actor. Entonces, Sí. yo muchos años trabajé en lo público, pero cuando pude hacer parte también de la iniciativa de Going, me costaba entender cómo era Going. Explícanos un poco y sería chévere que nuestra audiencia conociera cómo funciona. Nuestra población objetivo son estos jóvenes entre los 14 y 28 años que no estudian ni trabajan o que están en la informalidad. Ese es el nicho objetivo hacia el cual se enfoca Going como iniciativa. Y nacemos ya hace algunos años en cabeza de Aspen Institute en Estados Unidos,
que empezó a reunir a varios actores, a varios socios, en preguntarse, oiga, hay muchos esfuerzos desde lo público, desde lo privado, desde el sector social, los jóvenes, desde los colectivos, están movilizando muchas acciones, pero seguimos viendo que cada vez hay más jóvenes que están desconectados de estas oportunidades de educación y empleo formal. ¿Qué hacemos? Sentémonos en la misma mesa, entendamos muy bien desde los datos, desde el territorio, hablemos con los jóvenes para que eso deje de ocurrir. Porque podemos tener múltiples acciones atomizadas en el ecosistema, pero realmente se diluye el esfuerzo si no hay realmente un cambio estructural, un cambio sistémico a nivel de política pública, a nivel de inversiones que desde el sector privado puedan venir, pero de una forma mucho más eficiente y articulada. Entonces nace así, hace algunos años en Estados Unidos, y esta red empieza a desplegarse por distintas ciudades allá en Estados Unidos. Y empieza a tener resultados, porque lograron hacer incidencia en política pública, lograron reducir el número de jóvenes con potencial. Y es allí, en 2018-2019, cuando este equipo global de Aspen Institute, de GDI, Accenture es uno de los socios globales, y hay otros 4 o 5, que dicen, ¿por qué no nos llevamos este objetivo, este propósito a otras partes del mundo? Porque está funcionando y esta problemática está en todo el mundo. Así es. Y llegan a Colombia, específicamente llegan a Bogotá, pues un país con todo el potencial para desarrollar una iniciativa con un tejido social empresarial importante, con una necesidad y una brecha en términos de oportunidades para los jóvenes, y empiezan a buscar en Bogotá quién podía jugar ese rol del socio ancla, una organización con trayectoria de largo aliento en el país, que trabajara en educación y empleo, que tuviera la posibilidad de reunir en la misma mesa al sector privado, al sector público, a la sociedad en general, y llegaron justamente a Fundación Corona. Y hoy Fundación Corona es el socio ancla de Goin Bogotá. Tenemos la fortuna de ser la comunidad más antigua de las 17 que ya tiene Goin en todo el mundo. Bogotá es la primera, empezamos en 2019. Ya somos 17, tenemos 5 aquí en Latinoamérica. Ahorita lo hablamos, decías, empezaron 3 personas y hoy hay, hay muchos más somos en el equipo Bogotá. Personas, somos 20 personas en Bogotá. Estamos Bogotá y Barranquilla, aquí en Colombia, con el socio ancla que es Fundación Corona. Está Ciudad de México, Sao Paulo, Río, otras comunidades en India y en África. Y eso es Goin, es un vehículo de impacto colectivo que hoy reúne cerca de 100 actores que están trabajando en distintos frentes de la agenda de juventud, que hacen distintos temas. Hay formadores, academia, hay sector privado, hay fundaciones empresariales, está el sector público, hay colectivos y jóvenes que hacen parte de esta conversación, que intentamos sentarnos en esta misma mesa y a través de un informe como este ver los datos, dónde podemos poner la aguja, dónde podemos tomar decisiones conjuntas y direccionar esfuerzos hacia allá que permitan lograr ese cambio sistémico que estamos buscando. Así que eso es Going en cabeza de Aspen, de GDI, con un socio ancla como Fundación Corona aquí en Bogotá. Y nos hemos venido fortaleciendo en nuestra gobernanza. Y ahí quiero tal vez resaltar 2 cosas. Lo primero, tenemos un comité directivo muy potente, muy sólido, que está conformado por 9 actores, que son Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá, tenemos a Compensar Agencia de Empleo, tenemos Accenture Colombia, United Way, Fundación Bolívar de Vivienda, Investing Bogotá, la Fundación Andy y la Corporación Mundial de la Mujer, y acabamos de sumar a la Fundación Zoraida a nuestro comité directivo, un comité diverso, muy potente en esta agenda durante años en el país, y es la instancia máxima de toma de decisiones que tenemos nosotros como iniciativa. Eso es lo primero. Y lo segundo, dentro de la gobernanza cobra un protagonismo importante la voz juvenil, que no podemos tomar decisiones, actuar y dirigir esfuerzos del ecosistema hacia los jóvenes si no los tenemos presentes. Entonces, tenemos un grupo asesor de jóvenes que desde el inicio, desde el arranque de Goin, se conformó, se ha venido renovando cada 2 años, y son cerca de 20 jóvenes que representan la voz diversa de la juventud de la ciudad. Hay consejeros de juventud, plataformistas, líderes de colectivos de jóvenes, líderes de ciertas temáticas ambientales, sociales, de educación, que acompañan también a nivel estratégico la toma de decisiones dentro de Goin y que son esa voz presente en cada una de las instancias que nosotros tenemos como iniciativa. Sí, Camilo, y además hay una cosa, esa experiencia de lo público, mucho tiempo en lo público le hace pensar a uno, erróneamente, de que las soluciones se dan desde lo público y no desde lo privado. Y uno
cuando precisamente pude conectarme aquí, conocer el ecosistema, uno se da efectivamente cuenta que hay como tú lo dijiste, más de 100 actores trabajando y apostándole a poner sobre la mesa como principal prioridad la agenda juvenil y la agenda no es otra que generar más oportunidades, tanto de acceso a educación como empleo. Y creo que eso es algo, un mensaje bastante poderoso, importante en la medida en que no es un actor, no son dos, no son cinco, son más de 100 actores. Tú lo dijiste, empresarios, sociedad civil, organizaciones, fundaciones y demás, apostándole precisamente a ese tipo de unos indicadores básicos, como dices, de poder moverlos, la de acceso y tránsito a educación superior, ¿cierto? Entre otros también de, en este caso, de enganche al mercado laboral y demás. Entonces, me parece un ejercicio bastante valioso, de muchísimo impacto, que no sé, que ustedes también hacen un esfuerzo súper fuerte, duro, para que se conozca mucho, mucho ahora el cambio, de intentar cambiar la narrativa en términos de pasar un poco de lo que pasó en los 80 y 90, donde nuestros jóvenes y adolescentes y jóvenes eran utilizados, instrumentalizados, ¿cierto? Por, en este caso, por el narcotráfico, por grupos al margen de la ley y todo el cuento, y que en Bogotá en los 90, pues cuando se hablaba de juventud, se hablaba como el joven problema, el joven delincuente, y llegar hoy a hablar una narrativa de jóvenes con potencial creo que es bastante poderoso y pone al joven, al ser joven colombiano en otro lugar. Y en eso creo que Goin viene haciendo una cosa súper chévere y por eso es importante tener esta entrevista aquí contigo para que nos cuentes, ya entrando en el segundo momento de la entrevista, es que nos cuentes un poco de la mano de este informe. Ustedes han venido sacando informes anuales. Este es el nuevo informe de Goin 2025 recién salido del horno, Recién salido del horno, maravilloso, hace seis ¿cierto? mesecitos. Así es. Hablemos un poco de esos puntos críticos de los jóvenes de Bogotá y te cuento aquí también, hemos querido en estos episodios de Colombia con Perrenque, no solo partir de Bogotá, yo creo que conoces mucho lo que está haciendo a nivel nacional, sé que tu tema es el Going Bogotá, te invitaré un poco a salirte un poco del cajón, sí, y tratar de hablar un poco, ¿por qué no?, de cómo coincide esto en ese impacto regional, ¿cierto?, nacional, de lo que estamos haciendo, o lo que ustedes, perdón, están haciendo con los jóvenes en el país. Entonces, como que unos puntos críticos, miremos cómo está eso, cómo está la juventud, qué sucede, qué pasa, qué ha logrado con resolver, cómo ha logrado impactar, incidir en otros territorios, en otras regiones, en procura de crear más oportunidades. Por supuesto, Augusto. De hecho, quiero volver tal vez a lo que estabas mencionando antes de la narrativa, porque yo siento que sí hemos avanzado, pero todavía tenemos un terreno grande por recorrer. Todavía seguimos viendo unas narrativas muy complejas y donde existen estas narrativas no hay confianza. Cuando uno no tiene confianza en la otra persona, en el vecino, en el empresario o el empresario en el joven, pues va a ser muy difícil que encontremos la solución que nos va a servir a todos y a todas para salir adelante, para aportar al desarrollo económico del motor productivo de este país, de la ciudad. Si no hay confianza va a ser muy difícil. Nosotros, tal vez un primer llamado que sí hacemos, no solo desde el informe, sino desde lo que hacemos permanentemente, es cómo podemos seguir trabajando en cambio y transformación narrativa, que eso promueva cambios de comportamiento, cambios de prácticas y políticas. O sea, de allí incluso vienen los principios de cambio sistémico, un componente importante a trabajar, y yo siento que con el estallido social en los últimos años, con pues, lastimosamente lo que ocurrió con el asesinato de Miguel Uribe en estos últimos meses, que Sí. también pone la conversación alrededor de los jóvenes, si son o no instrumentalizados para este tipo de actos, todo el tema del sistema de responsabilidad penal adolescente, ha generado de nuevo fracturas y rupturas en estas narrativas y confianza que existe en la sociedad. Entonces, de hecho, le apuntamos mucho a esto, a cómo promover el cambio de narrativas entre el sector privado, entre los jóvenes, la sociedad en general. Y hay un concepto muy interesante que lanzamos este año que es los jóvenes están sin convocar. Y lo asociamos a este concepto de un país tan futbolero como el nuestro. Okay. Nos encanta el fútbol. Entonces dijimos, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos convocado a Lucho Díaz o a James o a Falcao a la selección? Nos hubiéramos perdido todo ese potencial y todo ese talento para lograr lo que hemos logrado con la selección en estos últimos años. Entonces dijimos, todos estos jóvenes con potencial son jóvenes que no estamos convocando como sociedad y como país para las oportunidades, y estamos desaprovechando todo ese talento que está allá, oculto, desconectados de las oportunidades y buscando
formarse, desarrollar competencias, empezar a trabajar o a emprender, pero están sin convocar. Así que hay un primer llamado que hacemos fuerte desde Going, desde el informe, y lo seguiremos haciendo por siempre, porque además es un tema de nunca acabar. Las narrativas las puedes construir durante años, pero se pueden perder en un segundo. Tú lo has dicho, el caso de lo sucedió con Miguel Uribe, donde hay un joven de CRPA que ya había ingresado, reincide, es bastante polémico y crea eso, esas crisis. Claro. Entonces ahora abre una discusión sobre qué vamos a hacer con los menores de edad que tienen este tipo de situaciones donde cometen algún acto delictivo, algún homicidio. ¿Qué va a pasar? Y hay toda una conversación al respecto. Datos del informe también que recogimos. Primero, pues para nadie es un secreto que la población joven se está reduciendo. Y en Colombia, en Bogotá, vemos que en los últimos años se ha reducido cerca de un 7%, en los últimos 5 años, de 2019 a 2024, la población joven de la ciudad se redujo en un 5%. Y el número de jóvenes con potencial se redujo cerca de un 30%. ¿Qué reflexiones tal vez tenemos allí para tener en cuenta? Pues primero, ¿cómo podemos tomar decisiones en tiempo real ya para aprovechar este bono demográfico, para aprovechar una mayor cantidad de población joven, que es un factor que vamos a perder en los años siguientes, pero cómo podemos aprovechar esa energía, ese potencial de los jóvenes en este instante, porque no hay vuelta atrás y esto no va a volver a pasar en un buen tiempo. Pero al mismo tiempo se ha reducido en un 30% el número de jóvenes con potencial en los últimos 5 años. Entonces decimos, algo está pasando, algo está funcionando dentro del ecosistema, ya sea desde lo público, desde el sector privado, las fundaciones que vienen invirtiendo millones de dólares en la juventud. Está funcionando. Todavía tenemos unos retos grandes por delante, porque cuando hacemos zoom en indicadores de educación, de conexión de jóvenes con la educación media, con la posmedia, el tránsito a la posmedia, deserción, reprobación, todos estos indicadores, seguimos teniendo retos, pero de una u otra forma el número de jóvenes con potencial se ha reducido más rápidamente que el número de jóvenes en general que tenemos en la ciudad. Entonces hay algo que está funcionando que tenemos que entender qué es, cómo trabaja mejor para acelerar el paso de lo que hoy día está ocurriendo. Entonces es un primer llamado. Tenemos más de 500.000 de jóvenes con potencial, según nuestro último informe. Del 1.800.000 jóvenes que tiene la ciudad, cerca de un 28.4% son jóvenes con potencial, 520.000. Todavía el reto sigue siendo enorme. Del total de jóvenes con potencial, cerca de un 57% solo alcanzaron la educación media. Son retos importantes porque cuando vemos desde el sector productivo la demanda de talento, el nivel de cualificación que requiere el sector privado, requiere los niveles más altos de cualificación, pero tenemos un 57% de los jóvenes que están desconectados que alcanzaron solo educación media. Ahí tenemos una brecha enorme que resolver. Hemos mejorado en el tránsito a educación, de tránsito inmediato a educación postmedia, pero todavía seguimos viendo que es cerca de un 52%. Claro, en 2019 eran 46%. Hoy estamos en el 52% para 2023, pero todavía lo que nos deja ver este tipo de indicadores es que la mitad de los jóvenes se nos están quedando allí, en ese tránsito inmediato de educación media, postmedia, que implica unas preguntas importantes de, bueno, ¿qué está pasando con todos estos otros jóvenes? Así que son muchos los llamados en educación, en educación para el trabajo, en el trabajo con el sector privado, en términos de participación y liderazgo juvenil, pero poco el mensaje que redondea esto es, tenemos que sentarnos en la misma mesa, entender qué está pasando realmente con los jóvenes en el territorio, en los barrios. En una ciudad como Bogotá no podemos tomar decisiones de forma centralizada, invisibilizando lo que pasa en las localidades y en los barrios, porque tienen dinámicas distintas. En una ciudad tan grande, una localidad como Suba, como Ciudad Bolívar, pues tiene su propio... Son ciudades. Son ciudades. Sí. Suba tiene más de 1 millón de habitantes. Entonces aquí incluso hemos promovido desde este año cómo desmembramos un poco la ciudad y trabajamos con un foco, una obsesión positiva, en este caso, mucho más fuerte en los territorios, en el barrio. Si somos Go en Bogotá, perfecto, trabajaremos por la ciudad, pero ¿cómo trabajamos por Suba, por Ciudad Bolívar, incluso en Suba, por UPLs? ¿Cómo logramos crear oportunidades allá, en el territorio, en el barrio,
porque si queremos volver a conectar a los jóvenes con oportunidades de educación y empleo, no es simplemente que exista suficiente oferta para los jóvenes, es que también tenemos que considerar, ¿les está llegando la información a los jóvenes para acceder a esas oportunidades? Si los jóvenes quieren estudiar, pero están a 1, 2, 3 horas de desplazamiento para llegar a su lugar de estudio, de trabajo, si los jóvenes, que es la población que más utiliza el servicio público en Bogotá, también es el actor que más vulnerable es ante temas de inseguridad en la ciudad, hay factores que tenemos que considerar. Salud mental, lo mencionabas anteriormente. Pues, hay dos llamados que hacemos desde el informe este año. El primero, el enfoque territorial, la necesidad de avanzar en estrategias y apuestas con enfoque territorial. Vemos y celebramos con gusto la conformación de mesas de generación de ingresos para SUA, para Ciudad Bolívar, actores como la Fundación Grupo Social, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía Local de SUA, vienen impulsando esto hace años y está generando resultados importantes. Going Conecta, te habla de Going Conecta, que es una plataforma que acabamos de lanzar, una plataforma digital que el joven puede entrar desde su celular, se registra con su correo, con su usuario, y lo que va a encontrar allí el joven es un montón de oportunidades de formación, empleo y servicios complementarios para él o para ella en su localidad. O sea, puede ver la foto completa de la ciudad, pero va a poder ver en un mapa cuáles son las oportunidades que están cercanas. Y por el otro lado, lo que nosotros estamos buscando es que todos estos aliados del colaborativo suban allá su oferta. Okay. Porque a veces esto se quedan las becas, se pierden las becas, los cupos, porque los aliados nos están diciendo, oye, ¿dónde están los jóvenes? Sí, sí. Se están perdiendo un montón de oportunidades, pero ¿qué pasa? Los jóvenes es que no quieren estudiar, que no quieren emplearse, ¿qué es lo que está pasando? Hay un gap de información enorme, y es que hay una sobreoferta que estamos comunicando, tal vez saturando los canales de comunicación con los jóvenes, pero también utilizando muy seguramente los canales incorrectos, porque los jóvenes están recibiendo información de otra forma. Entonces, ¿cómo llevamos esa información allá, a las casas de juventud, a los colectivos de jóvenes que están en el parque del barrio, convocando a otros jóvenes a través del arte, de la cultura, del deporte? Es lo que nos estamos dando cuenta que seguramente funciona, porque seguimos cayendo en esa pues mala práctica de no saber cómo comunicar. Así que, pues un joven, una joven puede saber de joven a través de sus redes sociales, pero también se puede encontrar en las casas de juventud algunas oportunidades que estamos lanzando de la mano de la Secretaría de Integración Social y la Subdirección de Juventud, pero también todos aquellos organizaciones de base, colectivos de jóvenes, fundaciones que ya tienen presencia en el territorio, muy seguramente hacen parte ya del colaborativo de Going y de alguna u otra forma estamos trabajando juntos. Otro ejemplo es, desarrollamos una metodología de orientación socioocupacional para jóvenes con potencial, reconociendo que ya de orientación se ha hecho mucho y ha desarrollado mucho durante años. Fundación Corona pues, lidera esa conversación en el país. Pero cómo transformar esa orientación que hoy día ocurre en colegios, en la media, para jóvenes, cómo transformarla para los jóvenes que ya están desconectados, aquellos que están en el barrio esperando saber qué hacer con su proyecto de vida, qué estudiar, dónde trabajar. Entonces desarrollamos esta metodología que estamos entregándosela a organizaciones de base, que están allá en el barrio llegando a los jóvenes. Entonces tal vez no nos vean tanto en el barrio, en el territorio de los jóvenes, pero estamos intentando fortalecer a esos actores que ya están trabajando. Yo lo veo como una estrategia de capilaridad a través de otros actores que son parte del ecosistema, ¿cierto? Total. Sí, como y romper un poco lo que tú llamas ese gap, esa barrera de acceso a la información, que no solo en el tiempo en el que yo estaba formulando el COMPES de Política de Juventud acá en Bogotá, el gran punto crítico era cómo logramos comunicar y cómo llegamos a los jóvenes del territorio. Logramos en ese momento como 60.000 jóvenes que participaron en diálogos de política y 1055 diálogos de política. Pero el común denominador, y creo que hoy las encuestas lo vienen diciendo Bogotá, perdón, la bienal y la de la multipropósito de Bogotá lo mencionan. Uno, que los jóvenes, el voz a voz sigue siendo una cosa de ellos, o sea, la comunicación entre ellos es supremamente importante, más importante que lo que le puede decir Caracol Televisión. Que un docente, que un padre de familia le hable, le comente, le diga hay una oferta, sí, también sigue siendo otro móvil importante. Lo primero, Going tiene, claro, un equipo backbone que está al frente de toda la articulación del colaborativo, trabajamos comunicaciones y transformación narrativa,
medición, que es donde sale el producto específico, que es el informe, pero tiene un segundo componente muy importante que son los pathways o las intervenciones. Y aquí quiero mencionar tal vez en tu pregunta nuestros dos pathways. El primero se llama Marketplace Quiero Ser Digital y el segundo es el de Empleos Verdes. Entonces, ¿esto por qué nace y por qué estos dos? Pues estamos monitoreando permanentemente cuáles son los sectores de alta demanda y de crecimiento en Bogotá y en el país. Conversaciones, megatendencias, que uno dice, oiga, esto está atrayendo inversión, esto está promoviendo el desarrollo económico y esto pues va a necesitar talento. Y al final, ¿esto qué va a necesitar? Jóvenes. Jóvenes, talento nuevo que ocupe esas plazas que estos sectores van a necesitar. Entonces nos dimos cuenta hace unos años, para nadie era un secreto, de el crecimiento de la industria tecnológica en el país y se empezaba a hablar mucho de la brecha de talento digital, Sí. que ya no sé, ya he visto tantos números que no sé cuál es cierto, pero son 250.000, 300.000 jóvenes que Colombia necesita para ocupar esa demanda de talento digital que tienen. Pues esto era un escenario perfecto para lanzar un pathway y una intervención y decir, oiga, ¿cómo nos reunimos varios, unimos recursos, capacidades y empezamos a atraer, orientar, formar y colocar a jóvenes en el sector digital? Entonces, tal vez lo primero que quiero ahí comentar es este pathway, porque ya lleva trabajando cerca de 4 años y tenemos acciones en toda esa ruta, toda la trayectoria. Entonces, acciones para cómo atraemos y orientamos a los jóvenes. Desarrollamos estas guías, mi brújula, hace unos años incluso de la Sí, mano. eso te va a preguntar. Mi brújula que salió en asocio con Con la la Secretaría Secretaría. de Educación, Sí. que es una cartilla precisamente para que los jóvenes puedan ver, venga, la industria 4.0, qué implica, qué oficios hay, cuánto me pueden pagar y además dentro de un marco de legalidad de contratar Sí. muy bien a los jóvenes y no haciendo lo que hacen algunas empresas de flexibilizarlos, de no hacerles un contrato, en fin, muchas cosas. Qué pena. No, de acuerdo, porque es clave ese tipo de acciones, pero también la reflexión y autocrítica que nos hacemos es, las guías estuvieron muy bien, pero se entregó hace algunos años, ¿cómo las actualizamos? Pues esto cambia permanentemente. No podemos quedar con una guía que se entregó hace 3 o 4 años, chévere, buenísimo, pero ¿cómo mantenemos esa información actualizada para los jóvenes? Porque además, pues el mercado laboral digital cambia permanentemente. Ha cambiado el tipo de roles, de ocupaciones, lo que se tiene que estudiar. Hay cosas que desconocemos hoy que seguramente en un mes se van a abrir. Así que es una reflexión que estamos haciendo interna, pero es un esfuerzo interesante. Y allí tenemos el fondo Quiero Ser Digital, que es un fondo de pago por resultados, una estructura de pago por resultados que tiene como propósito armar una bolsita de recursos de varios actores que quieren apostarle a esto. Y con esa bolsa de recursos poder lanzar unas rutas de formación corta para jóvenes con potencial que permita en cuestión de 6, 9 meses desarrollar esas habilidades que necesitan para colocarse en un empleo formal en el sector digital. Pero más allá de ese impacto, porque en cada una de las vidas de los jóvenes que pasan por el fondo es clave para nosotros, es el efecto demostrativo y la capacidad instalada que queda para el ecosistema. Aquí podemos haber logrado en cada cohorte del fondo, o sea, formar a 300 jóvenes en Bogotá, Cali y Barranquilla, colocado en empleos a cerca del 50%. Es un dato no menor, son 300 jóvenes que han recibido formación, 150 que han conseguido un empleo formal. Para nada desacreditamos ese impacto, de hecho, es fantástico para nosotros. Pero lo que más nos interesa de ese fondo es la capacidad que queda en los operadores, en los formadores que llevan a cabo estas rutas para jóvenes, porque de ahí en adelante, sin el fondo, operan pensando en cómo incluir a un joven con potencial en un proceso de formación. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Cómo lo atraigo? ¿Cómo hago una formación efectiva y pertinente? ¿Cómo tengo que hacer una relación más cercana con el sector privado para que no sea simplemente yo formé a 100 y ya está? No, ¿cómo me aseguro que esos 100 que estoy formando pues consigan ojalá un empleo formal? Y eso viene de una relación muy cercana con el sector privado. Entonces tal vez lo primero que quiero mencionar es ese pathway Quiero Ser Digital, el fondo que viene dando resultados increíbles que estamos actualizando, acabamos de lanzar unos nuevos términos de referencia para poner los recursos y la plata en aquellos factores que seguramente más marcan o influencian para que un joven se coloque en empleo formal. Poner la plata en incentivos, en estrategias innovadoras que promuevan que ese indicador de colocación suba. Y que eso le quede al ecosistema, que recogemos aprendizajes, los sistematizamos y se los dejamos al ecosistema. Goin no hace nada con eso. No sirve es que se le quede
a la academia, al sector educativo, al sector público, para que pueda hacer política pública basada en esos aprendizajes. El sector privado que también aprende diga, oiga, ¿cómo puedo crear políticas y prácticas más inclusivas para jóvenes? Ahí es donde realmente nos interesa estar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, nuestro grupo asesor de jóvenes. Yo me siento muy orgulloso de este grupo asesor, esta instancia que más allá de un formalismo, de querer tener a los jóvenes presentes, porque sí, no, es porque creemos firmemente que no podemos tomar decisiones para los jóvenes, por los jóvenes, sin ellos. Entonces me encanta porque yo, además en lo personal, aprendo permanentemente de estos jóvenes. Yo veo que tenemos jóvenes de 19, 20, 22 años que conforman el grupo asesor y me cuentan todo lo que hacen o han hecho hasta hoy. Digo, yo no tengo ni idea yo qué estaba haciendo a ese punto. Yo estaba pensando en ser futbolista, era mi sueño, ser ¿Sí? jugador de fútbol profesional. Pues, sí. Y empecé a estudiar la carrera y ya está, aquí llegué. Estos chicos y chicas con 20 años tienen un liderazgo juvenil en su barrio, movilizan acciones ambientales en el barrio. Ahorita tenemos la fortuna que hay dos que fueron elegidos como consejeros locales de juventud en las recientes elecciones. Digo, wow, de verdad esa potencia, esa fuerza, el empuje de la juventud es algo de lo que tenemos mucho que aprender y que yo aprendo permanentemente porque de verdad me pregunto yo qué estaba haciendo cuando tenía su edad y creo que no es ni el 10 o 20% de lo que ellos están haciendo en términos de liderazgo político juvenil, de movilizar acciones por su territorio, por otros jóvenes. Eso es lo segundo. Y lo tercero, pues tal vez reiterar nuestro segundo pathway, que es el de empleos verdes, que está empezando hasta ahora, tiene 1 año y medio, 2 años de operación, viene aprendiendo mucho de lo que hizo el pathway Quiero Ser Digital hasta ahora y de hecho su crecimiento ha sido mucho más rápido, producto del hermano mayor, que es Quiero Ser Digital, pero hemos aprendido mucho ahí. Hicimos un estudio para entender ocupaciones potencialmente verdes en sectores como energía, construcción, turismo y alimentos para Bogotá y Barranquilla, junto a Fundación Corona, junto a Going Barranquilla y Urban Pro. Y esto está dando insumos importantes para el ecosistema de Ciudad. ¿Qué son los empleos verdes? Hay oportunidad, hay potencial para jóvenes allí, cómo podemos acompañar al sector privado. Estamos ahorita formando a 45 jóvenes en un piloto de 2 rutas de empleos verdes, saneamiento ambiental técnico solar en energía solar, técnico laboral en energía solar. Eh, y esto nos ha dado muchos aprendizajes porque no necesariamente en Colombia y aquí en Bogotá tenemos cercanía con este tipo de conversaciones por ahora. Entonces hay mucho que trabajar en sensibilizar al sector privado y en hacer entender qué son los empleos verdes y acompañar al sector privado allí. También cómo acercar esta información a los jóvenes, porque hoy día cuando se habla de un empleo verde se tiende a pensar que es un ambientalista, alguien que está cuidando o sembrando árboles, Reforestación. reforestación. O sea, hay mucho que trabajar allí, entonces me hace sentir muy orgulloso de lo que estamos trabajando y avanzando en empleos verdes y todo lo que estamos haciendo en cambio y transformación narrativa. Creo que son apuestas que marcan la diferencia y que le están aportando mucho al diálogo pues, en Bogotá, pero también esto a nivel nacional Así es es. sumamente importante. Precisamente eso que estás mencionando creo que coincide muchísimo con la visión que desde Colombia con Perrenque queremos, en esa narrativa que coincidimos en Jóvenes con Potencial y aquí Colombia con Perrenque, es poder creer, ¿cierto? Y pensar que efectivamente podemos crear valor, que podemos crear riqueza, eh, pero además de eso, una serie de oportunidades para que hayan trayectorias, ¿sí? Autonomía. Y en ese sentido, venimos promoviendo muchísimo hablar desde la región. Claro, hoy la entrevista va a ser en Bogotá, porque Cohen está en Bogotá, pero Sí. desde la región, si Bogotá le queda difícil a uno hoy discutirse, por ejemplo, lo que tú decías, economía verde, que son esos puestos verdes, la economía verde, precisamente nosotros queremos como hablar de esa nueva industria emergente que sí o sí tiene que empezar a brindarse, porque no discutirse en las regiones para que puedan brindar desarrollo, oportunidades cada día más a más jóvenes y teniendo en cuenta eso que tú dices del pico demográfico que lo hablamos con Germán en un episodio anterior sobre que 2032, 2035 creo que perdemos
nuestra ventana de oportunidad en relación al pico demográfico y demás, y creo que coincidimos en eso y me parece maravilloso. Pero para ir cerrando nuestra entrevista y que no se nos alargue más, entonces, Camilo, algo básico como para romper también así el hielo y no ser tan acartonados aquí ante la cámara es, Colombia con perrenque, cuando hablamos de perrenque hablamos de esa resiliencia, de ese orgullo por lo nuestro, de ese trabajo honesto, de ese sacrificio día a día que tanto abuelos, padres, muchos y la mayoría que llegaron de la región y llegan a Bogotá, le dicen, mi hijo, hágale que vamos a echar para adelante, yo lo quiero sacar adelante con trabajo honesto. Y sacaron muchos jovencitos y Sí, estamos sí, sí. finalmente acá. Yo creo que Bogotá es el resultado de eso, de esa radiografía nacional, de esa movilidad hacia el centro, hacia el desarrollo, a buscar oportunidades. Ese perrenque en tu vida, ¿en qué momento tú dijiste tengo que sacar ese perrenque sí o sí para atravesar, para superar muchísimas dificultades, obstáculos que se le presentan a todos y a todos en la vida? Uf, pregunta difícil y le toca a uno el corazón, Sí, además. además. Bueno, yo tal vez quiero mencionar dos cosas. Lo primero tiene que ver con de dónde vengo. Yo, y lo decías, tengo sangre boyacense. Ah, Tres bueno. de mis abuelos son boyacenses, mi mamá es boyacense. Entonces, claro, una familia que llegó aquí hace años. eh, y tuve una infancia y una adolescencia espectacular, sin que me faltara nada. Desde la perspectiva de un niño, de un adolescente, lo tuve absolutamente todo. Pero ya uno más grande reflexiona todo el esfuerzo que implicó para la familia, en este caso para mis papás, el que yo esté donde he llegado, fue un esfuerzo importante. Y luego uno va recordando anécdotas y momentos específicos de esa infancia donde uno dice, oiga, yo no lo veía en ese punto así, pero ahora me doy cuenta que, pues, todo el perrenque y la berraquera que tuvieron que meter mis papás para darnos de comer, para tener que comer y para darme de comer a mí todos los días, para ponerme a estudiar en una universidad como el externado, se endeudaron no sé cuánto para que yo pudiera estudiar. Problemas complejos, a punto de perder el apartamento porque no habían pagado la cuota del mes. Entonces, primero ese perrenque y el punto de inflexión fue, tal vez no me lo tomaba tan en serio el tema de qué puedo hacer yo y cómo puedo aportar yo al país, a la sociedad, a los jóvenes. No lo tenía muy claro durante años, pero ese punto de inflexión en el que empecé a entender que con mi experiencia de vida, con lo que estaba estudiando, conectado con estar en el lugar correcto, como estoy aquí, como estuve en los últimos 10 años en Going, era la mezcla perfecta para poder dedicarme a lo que hoy me apasiona y me infla el pecho, y es poder trabajar por otros, por las personas. Podemos decir que eso es lo que te hace vibrar todos los días y Podría decir, decir, me levanto y llego a la oficina y vamos por Going. totalmente. Ok, Eso es, eso es. porque no hay mucho más allá que eso. Es levantarse y decir, oiga, cómo el estrés, el día a día, lo ocupado que uno puede vivir, tiene un propósito. Y es Así porque es. eso está transformando de alguna u otra forma la vida de otra persona. No hay lugar más privilegiado desde el que yo pueda estar trabajando hoy, porque es lo que me infla el pecho y me hace levantar todos los días y decir, escucha, vamos a meterle ganas hoy a trabajar con Perrenque Ok. y a conectar con un montón de otras personas que están haciendo lo mismo, porque esto no es un tema mío. Tengo un equipo de 20 personas, la Fundación Corona, hay un montón de gente que está trabajando con el mismo Perrenque y las mismas ganas. Es poner mi grano de arena y conectar con esos otros para que lleguemos a las respuestas que nos hacen falta aquí en el país. Ahora la pregunta de cierre y del millón, Camilo. Y es, mañana lo eligen a usted presidente de la República. Hagamos, echemos aquí globos. Y le dicen a usted, bueno, en 6 meses, o mejor dicho, usted llega como buen joven preparado que es, que lo conozco, llega preparado y usted dice, Ya no esto es tan lo... joven, ya no tan joven, ya pasé por ahí. Digamos que joven, llegas al gobierno y dices, bueno, esto es lo que voy a hacer yo en 6 meses, sí o sí, por la juventud, para lograr esa movilidad social, romper esas barreras y crear muchísimas más oportunidades para jóvenes, en especial de la región que lo necesitan un montón. Pucha, pregunta difícil, porque además yo tal vez en esta trayectoria no he estado cercano con lo público y nunca me lo he preguntado. ¿Qué? Pero bueno, ya que es el momento. Más allá de toda la agenda, obviamente que hay que empezar a entender, a asumir, a poner el foco en las prioridades. Yo haría un ejercicio, puede que parezca muy sencillo, pero para mí es lo más profundo y es, en esos 6 meses, sentarnos a hablar con los jóvenes y entender
qué ha funcionado y qué no ha funcionado hasta aquí. Y por ejemplo, lo primero, entender cómo los mecanismos de participación de jóvenes realmente tienen el efecto que estamos buscando y para el que fueron creados. Yo aquí en este rol he tenido la oportunidad de encontrarme unos jóvenes, unos liderazgos juveniles espectaculares que yo digo, oiga, quisiera tenerlos en mi equipo y hablar con ellos y ellas todo el tiempo. Porque es que aquí nos estamos inventando desde el escritorio cosas que ya están pasando en el territorio y que los jóvenes han resuelto. Entonces lo primero que yo haría es tener esos espacios de diálogo para entender qué funciona, qué no funciona en entornos más complejos, en la ruralidad, en lo urbano, en distintos territorios del país, porque cada voz es distinta. Entonces, primero reconocer qué está pasando hoy, qué funciona y qué no funciona. Lo segundo, evaluar cómo los mecanismos de participación juvenil están realmente siendo eficientes y están cumpliendo la misión para lo que fueron creados. Y no son simplemente un ejercicio donde elegimos consejeros de juventud, pero no están logrando representar la voz de los jóvenes y tienen una incidencia, una autonomía y un poder en el proceso de toma de decisiones. Y lo tercero, pues muy de la mano de lo que hago hoy, es sentar a todos los actores en la misma mesa y crear un plan para los próximos 4 años. Creo que se trata de eso, se trata de reconocer quiénes están trabajando, qué están haciendo, qué es lo que está haciendo falta y venga, pongámonos de acuerdo cuáles son los indicadores que nos vamos a proponer en estos 4 años y ya, esta es nuestra hoja de ruta. Muchas cosas pueden cambiar en el camino, por supuesto, pero lleguemos a acuerdos desde ya. No esperemos 2 o 3 años para llegar a acuerdos y empezar a hacer las cosas de afán. Sí, total. Sentémonos a hacer un plan de acción rápido, ejecutemos estos 3 años y medio y nos vemos periódicamente para ver si lo estamos haciendo bien o no. Pero yo creo que hay que reconocer que, uno, están pasando cosas, dos, tenemos que bajar los egos. Hay una necesidad fuerte de bajar los egos, la necesidad de protagonismo, de visibilidad, porque eso es un tema de una agenda conjunta que le conviene a todo el mundo, más allá de si mi logo sale, si yo estoy, si me invitaron o no. Venga, ¿qué es lo que realmente le funciona al país, le funciona a la juventud? Y podemos llegar a esos acuerdos que nos sirven a todos. Así que esa sería puede sonar muy simple mi propuesta, pero es sencillamente No, sentarnos y hablar. yo creo que es una propuesta muy válida en el sentido que es sentarnos con quienes son el sujeto de acción de la política, ¿cierto? En un marco de ese ecosistema, poniendo un ecosistema a andar con unos, yo lo acabas de decir, con unos indicadores claramente definidos, en un tiempo muy corto, porque tenemos ese pico demográfico que se nos va y que nos toca hacer una ruta muy fast track ya, Sí, para dejar, como tú dices, cambiar esa mentalidad, tener un mindset mucho más de decir, hey, dejemos las discusiones, las peleas, esto no es izquierda, esto no es derecha, esto no es público, esto no es privado, el asunto son los jóvenes y cómo logramos desarrollo y movilidad. Entonces me parece que totalmente pertinente. Y a nuestra audiencia, pues cerramos este episodio con nuestro invitado especial Camilo Franco. Espero les guste, nos dejen sus comentarios. Vamos a compartir las redes también de Join a través de Colombia con Perrenque. Y seguro en otra oportunidad nos vamos a ver.